la solicitud para eso. Ok, ya ahí. Eh, sí. Es que no, Gisela no está por aquí, ¿cierto? Parece que no está aquí. Ok. Bien, buenas tardes a todos, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Baruch Hashem, continuamos con el estudio de mi libro Descubriendo tu luz interior. Y buenas también a Elena, que nos saluda por el chat. Antes de comenzar, pues tenemos una dedicatoria de la clase, como siempre, que sea para bendición y éxito de Mario, hijo de Mario García, para salud completa de Citlar, hija de Ernesto, y Héctor Manuel, hijo de Mauro, para éxito y bendiciones de Alma Torralba, hija de Carmen, Blanca Norma Sánchez, hija de Noah, Jared, Keren, Kaylee, José, hijos de Marcelino, y elevación del alma de Victoria y Manuel, hijos de Noah, y bueno, así que todo sea para bendición, tal cual como pedimos, y que bueno, esta palabra de Torah ayude muchísimo a cada uno de esos deseos. Amén. Amén, amén. Bien, bueno chicos, vamos a comenzar, chicos y chicas, vamos a comenzar estamos en la parte final del libro, estamos aparentemente, como lo hablamos la clase pasada, nos salimos un poco del tema de hablar de la Sefirot, aparentemente digo, ¿por qué? Porque lo estamos abordando, pero desde otra perspectiva, que es el tema de la psicología, vamos a mencionar un poquitico la metacognición. Y como ya expliqué la clase pasada, quise meter eso en el libro, o sea, en la parte final pude terminar el libro con la cuenta del hombre, pero quise incluirlo porque creo que es una manera como lo expliqué, lo voy a resumir rápidamente, es una manera precisamente de abrir la mente, de no quedarnos solamente con cosas, digamos, relativas o alusivas a la Torá para nuestro crecimiento personal, sino que también vemos cómo precisamente la ciencia y en este caso pues la psicología, que es una ciencia, podemos decir que se encarga como de abordar el alma, o por lo menos las manifestaciones del alma, que es nuestras emociones, cómo eso también nos ayuda a trabajar en nosotros mismos. Ahora, cuando hablamos de psicología, no necesariamente estamos hablando de buscar un psicólogo, que eso es lo que quiero como mencionarles hoy. Porque de cierta forma cada uno de ustedes, así como estaba mencionando hace un momento, que comentaba Paulina hace un momento, que después de la reunión que tuvimos el domingo pasado, de una consulta que me hacía de su tema de trabajo, después a veces la aborda cierto pensamiento o cierta preocupación y dice, bueno, de pronto me estoy preocupando mucho por el futuro o qué está pasando aquí, debo controlar un poco tal emoción. Eso es de cierta forma aplicar la psicología, ya, de cierta forma. Saludos, señora Liz, también que me saluda por el chat. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Como estoy diciendo, no necesariamente cuando hablamos de psicología es buscar un psicólogo. Yo soy de los que pienso que nosotros mismos podemos ser nuestro propio psicólogo hasta cierto punto. Hasta cierto punto, porque habrá casos en los que sí, obviamente hay que buscar una ayuda profesional, pero todo esto que se está haciendo de generar esa conciencia de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, sí, digamos, los momentos en que vivimos, qué situaciones tenemos, qué emociones estoy viviendo, poder entender eso, de cierta forma, estamos nosotros mismos usando, diría teoría, un poco de la psicología para abordarnos nosotros mismos y poder encaminarnos a veces esa gestión de las emociones. Y eso le podríamos llamar autoayuda, crecimiento personal, etcétera. Entonces, lo que quiero abordar ahí con eso precisamente es que nos saquemos de la mente que cuando hablamos de psicología tiene que ser un psicólogo, ¿ok? Sino que estamos hablando de la capacidad que podemos nosotros desarrollar para poder observar ciertas conductas, ciertos pensamientos, ciertas cosas en nosotros mismos que nos pueden ayudar a mejorar o incluso nos pueden ayudar a hacernos conscientes de que necesitamos una ayuda profesional, ¿ok? O sea, una ayuda profesional, llámese un rabino, llámese un psicólogo, va a depender el caso. Entonces, esto es buenísimo porque nos ayuda precisamente a esa parte de identificación, como cualquier persona que de pronto no se siente mal, no sabe qué tiene, pero sabe que algo está mal y va al médico, o algo parecido así. O sea, de cierta forma se puede llegar a ese punto en que uno mismo dice, bueno, he tratado, con esto solo no puedo, ¿ok? Eso lo vamos a mirar un poquito ahorita más adelante, pero antes de eso,
quería retomar unas imágenes que les compartí la vez pasada. ¿Se acuerdan de unos soldados sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial? Y voy a presentarla nuevamente por si de pronto algunos no estuvieron en ese momento. Muy brevemente, son unos minutos porque con eso vamos a retomar. Yo lo menciono en el libro. Eh, Aquí. Es este video. Los primeros minutos del video. Que él decía que son soldados sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y que empezaron a tener estos comportamientos que se salían de la explicación biológica porque todo su cuerpo estaba bien, todo su organismo funcionaba bien, pero evidentemente cuando uno observa y cuando los profesionales lo veían, evidentemente algo estaba mal, pero no sabían cómo era, cómo podían ayudarlos y precisamente esto es una de las etapas que marca la importancia de la psicología en la salud humana más allá de lo físico. Entonces, estos son imágenes reales de esa época, ¿no? Personalmente, cuando yo vi estas imágenes, cuando estaba escribiendo el libro, me sorprendió muchísimo. O sea, porque. Y lo que más me sorprendió realmente es que así como se ven estas personas después, La en Primera verdad Guerra Mundial pudieron, fue uno de los conflictos más... pudieron estar. O sea, pudieron tener salud. O sea, todo estos síntomas que estaba mostrando, este terror, esta fobia que se veía en sus ojos, todo esto que se veía allí, logró mejorarse con tratamiento. Estas personas, Baruch Hashem, lograron mejorar su salud mental con tratamiento. En ese momento le llamaron síndrome posguerra o algo así. Y ahí fue precisamente donde se evidenció la importancia, o sea, con pruebas verídicas, la importancia de estas teorías que venían trayendo varios científicos, pero que no se había visto el resultado a ese nivel. Y fue precisamente al ver cómo estas personas sanaban, ¿ok? Entonces, eso precisamente yo lo abordo en el libro y incluso en esa parte en el libro yo coloco una foto de un soldado también en una trinchera, ¿ya? Que es esta que tenemos aquí. Y esto que tengo aquí que les comenté al principio del capítulo, lo voy citando de lo que está en cursiva, es la cita de un artículo de un psicólogo que me gustó cómo definía un poco la historia también de la psicología. Y yo iba haciendo paralelos de lo que él decía con lo que nos enseña la Torah también. Y aquí, a partir del siglo XIX, tal cual como lo dice el libro, nace la psicología científica. La pongo entre comillas porque es como una manera de decir, ahora sí la ciencia cree en este conocimiento. Y precisamente dice, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral hicieron que los procesos mentales se entendieran en mayor medida como consecuencia de la biología. Destacamos las aportaciones de la psicofisiología de Gustav Theodor Fetcher y las de Pierre-Paul Broca y Karl Wernicke en el campo de la neuropsicología. También fue muy importante la influencia de la teoría de la evolución de Charles Darwin. El evolucionismo sirvió de excusa a eugenistas como Francis Galton y Benedict Morrell, que defendían la inferioridad de las personas de clase baja y de las que tenían trastornos mentales a través de la sobrevaloración del peso de la herencia. Esta es la cita, ¿ok? Dice, en este siglo, que es en este siglo que empieza la psicología a tenerse como una disciplina más objetiva. O sea, parece mentira, pero hasta este tiempo no se le tomaba en serio a lo que proponían ciertos psicólogos, lo que decía también Freud, por ejemplo, que también le consideran el padre del psicoanálisis, etcétera. Entonces, eran teorías que venían siendo un poco empíricas y algunas veces no habían sido comprobadas, pero acá, como ya decíamos, aquí empezó a verse esto como algo más objetivo, cuando después de la Primera Guerra Mundial muchos soldados volvieron en situaciones muy extrañas y alteradas. No podían sostenerse en pie a veces, no podían ver un sombrero enemigo porque miraban atónitos y espantados y buscaban esconderse debajo de las camas. A esto se le llamó neurosis de guerra. Esto que escribe aquí lo escribí basado en ese video cuando lo vi en ese momento. Y se le llamó a esto neurosis de guerra o síndrome posguerra, pero después se le llamaría estrés postraumático. ¿Por qué? Porque descubrieron que no era un tema solamente de soldados. Cualquier persona que pasaba una situación muy
fuerte, una situación que sobrepasaba, digamos, su entendimiento, sus emociones, también lo podía vivir. Por lo tanto, no era algo que aplicaba solamente a soldados y por eso le llamó estrés postraumático. Lo nuevo en este periodo es que con las teorías e ideas concebidas a través del proceso filosófico y demás, empieza a tratarse a estos pacientes y consiguen ellos una mejoría notable. Algunos pudieron volver a su vida normal, entonces muchas de las teorías se hacen comprobables entrando en el tan valorado método científico. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen también de un soldado en una trinchera. Tiene una cara como de desquiciado precisamente, pero es por eso, por los traumas, ¿no? Eran situaciones muy horribles que se vivían en la guerra y se manifestaba a veces con una mirada perdida, que le llamaban la mirada de 1.000 yardas, etcétera. Entonces es interesantísimo cómo, vamos a decirlo así, el rostro, no solamente el rostro, el cuerpo en general, pero en el rostro se, se muestra algo interno que no está bien, ¿ya? Esto no es casualidad. La Torá nos enseña, la Hasidut y la Kabbalah nos enseña que el rostro en hebreo se llama panim, rostros, y también está relacionado con la palabra penimiut, interno, interior. Por lo tanto, según los sabios de la Kabbalah y la Hasidut, el rostro refleja muchas cosas del alma. Por eso es que grandes cabalistas y grandes sabios podían a veces ver, leer rostros de cierta forma. O sea, no es como que algo de magia, sino que podían de cierta forma ver un poco más allá del rostro, o sea, como que apreciar un poco el alma y algunos literalmente, como el Arizal, podían ver directamente al alma. Esto no es casualidad, obviamente. ¿Qué pasa? Que el rostro refleja nuestro interior, ¿ya? No, no sé si también lo han visto en personas que también de pronto, por X y Y motivo, las situaciones, dificultades de la vida, también el rostro les ha cambiado un poco. Por eso también el lado contrario es cuando una persona uno ve y le dice, ¿qué te hiciste? Te ves diferente, porque es que cambia de pronto, o sea, algo refleja, o sea, es como que desprende una cierta energía, cierta emoción que a veces uno se queda incluso de difícil, se queda como corto de palabras para describir eso, pero algo que la gente nota, tanto del lado positivo, es decir, cuando alguien está pasando situaciones difíciles, o pero el lado negativo, cuando alguien está pasando situaciones difíciles, o el lado positivo, cuando el caso que la persona está precisamente trabajando en su crecimiento personal. Y eso está escrito en los libros de Hasidut, de Kabbalah, el cómo el rostro incluso representa las sefirot, ¿ya? ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, esto que tenemos, o sea, en lo que tenemos en el rostro, que son los ojos, la nariz, las orejas, el oído y la boca representan la sefirot también? ¿Sabían ustedes? ¿Ya? Por Sí, ejemplo, sí, Jokmah. ¿Cómo? sí, sí sabía eso. Sí, Jokmah está representada con la vista, Binah con los oídos y las seis sefirot emocionales con la nariz y la boca es Malhut. ¿Ya? Entonces, creo que también lo mencioné, me parece, la clase pasada lo mencioné muy brevemente. ¿Y qué son esas sefirot que acabamos de mencionar? Pues prácticamente la estructura también del cuerpo humano, o sea, que vemos como quien dice en la cara un reflejo de todo lo que es el alma, ¿ok? No es casualidad que el rostro humano esté diseñado así, todo eso tiene una equivalencia con el diseño incluso a nivel de los mundos superiores y otras cosas. Entonces, en pocas palabras, lo que quiero decir es, miren cómo precisamente uno puede maravillarse con cosas tan sencillas, pero al mismo tiempo tan profundas, y cómo precisamente se conecta el rostro con el alma. Es como la ventana del alma, dicen los sabios. El rostro es la ventana del alma. Por lo tanto, estas personas, su rostro no estaba bien, o sea, algo estaba mal precisamente en ellos y evidenciaba un problema interior, un problema en su alma. ¿Por qué? Por las situaciones traumáticas, los choques, o sea, el alma había sido impactada por todas estas situaciones de guerra, ¿ok? Ahí tengo también, traje para ese ejercicio otra, otra imagen que también me sorprendió mucho cuando la vi. Esta, por ejemplo, miren, esta foto que tenemos acá es la misma persona.
¿Cuánto tiempo creen ustedes que pasó de esta foto a esta otra foto? Un número al azar, pues, cualquier tiempo que ustedes crean. Parecieran como 40, 45 años. Ujú. Quién da otra opinión? ¿Quién adivina? Un año tal vez, no que por el sufrimiento de la guerra, ¿será que pasó, su rostro cambió? Unos Un cinco año, años. dice Paulina. 5 años, dice Norma. Este es Stefanovic Kovitek. Pasaron 4 años solamente. De esta foto, bueno, se ve radiante, se ve como lleno de vida, hasta esta foto, que incluso los ojos se ven más profundos, ¿cierto? Y cómo cambia el rostro, o sea, y uno dice, bueno, en verdad es la misma persona, pero no parece la misma persona, o sea, fisiológicamente algo cambió en su rostro, sus músculos, sus expresiones, todo. Incluso si somos más sensibles y más detallistas, más allá de lo físico, transmite, refleja otra energía, ¿cierto? Es lo que dicen los sabios. O sea, la ventana, el rostro, perdón, es la ventana del alma. O sea que nosotros podemos reflejar a través de nuestro rostro lo que hay internamente en nosotros. En este caso, ¿qué le pasó a él para pasar de esta situación a esta situación? Fueron 4 años de guerra. No solamente estuvo en guerra, sino que estuvo también en campos de concentración alemanes. Ya fue tomado prisionero y estuvo bastante tiempo en estos campos de concentración. Ya, entonces, obviamente, esto es resumir una tragedia de vida, porque decir estuvo en campos de concentración es ver muchas situaciones caóticas, ver morir a mucha gente, ver torturas, ver un montón de cosas, y eso impacta en el alma, ¿ok? Eso golpea el alma, la afecta, y eso hace que precisamente el rostro muestre otra historia, ¿ven? El rostro muestra otra historia. Lo mismo pasa cuando una persona es sometida a tratamiento. Digamos, este hombre de seguro, bueno, seguro no, porque en esos tiempos todavía no se había impuesto tanto la psicología como hoy en día. Y de hecho, muchas de las personas sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial no tuvieron apoyo psicológico. Ya gran parte de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial no tuvieron un tratamiento, un acompañamiento psicológico y prácticamente tuvieron que seguir adelante con su vida como pudieran, pero no tuvieron realmente un acompañamiento saludable desde la psicología. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es precisamente porque los sabios nos enseñan el cuerpo y específicamente la cara refleja el alma, o sea, refleja lo interior. ¿Por qué? Porque el rostro se dice panim y interior, penimut, la parte interior está relacionada también con el rostro y vemos precisamente cómo se da, digamos, ese cambio a nivel físico, a nivel del rostro, y eso también ya se le ha encontrado una explicación científica. Además de eso, también tiene una explicación dentro de lo que es la Torá y la Hasidut, para no decir Kabbalah, porque de pronto nos confundimos. La Kabbalah es mucho más que eso, pero lo abordamos desde la Hasidut. Eh, Dice Gardo, ¿de qué le sirve a una persona tener bonita cara? Yo preguntaría lo contrario, ¿de qué le sirve ser feo? No hay respuesta para eso, o sea, no es cuestión de que sirva o no sirva, o sea, es cuestión de que Hashem hace la persona, pues, como él hace, digamos, como él dice. Hay historias sobre eso, sobre que lo que estoy diciendo, la cara refleja temas del alma, pero nosotros no logramos entender eso a nuestro nivel. Los grandes sabios a veces sí, a través incluso de una persona, digamos, poco agraciada, una persona no tan bonita, incluso los sabios podían ayudar a Tikulín con esos temas, ¿ok? Pero nosotros no conocemos. Para nosotros, ¿qué sirve o para qué sirve o para qué no sirve? No, se sale un poco de nuestra comprensión. Ok, entonces les estaba diciendo que en esa parte del libro, vamos a continuar acá un segundito. Eh, Dice acá,
En este escenario de peligro perpetuo, o sea, donde estaban estos soldados, donde incluso las ratas se volvían histéricas, muchos soldados comenzaron a presentar síntomas tales como confusión, amnesia, cefalea, o sea, dolor de cabeza, nerviosismo, pesadillas, temblores, sensibilidad extrema al ruido, parálisis, mutismo y otros. En inglés, Charles Myers reportó 3 casos de este cuadro en 1915 denominado shock, o sea, choque de bombardeo. Inicialmente, muchos de los afectados fueron tildados de cobardes o desertores. Esta parte me parece interesantísima. Miren cómo estamos hace unas décadas atrás apenas y cómo estaba tan atrasada la ciencia en este aspecto del estudio de la salud mental, que miren lo que pasaba. O sea, muchos de los afectados, o sea, especialmente hablando de soldados, fueron tildados de cobardes o desertores. ¿Y qué pasaba? Que precisamente un desertor muchas veces enfrentaba la pena de muerte. Y fueron ejecutados 306 británicos por dicho motivo. O sea, no entendían, no había un diagnóstico para este tipo de cosas y simplemente dijeron, ustedes son cobardes o desertores y fueron ejecutados. En comparación con solo 25 alemanes y ningún estadounidense. Pero el mal fue aumentando y en la batalla de Somme en 1916 el 40% de las bajas británicas correspondió a dicha patología. Al finalizar el conflicto se reportaron oficialmente unos 200.000 casos en Alemania y cerca de 80.000 en Inglaterra, y aunque es muy probable que se haya dado un subregistro, los altos mandos militares se preocuparon entonces por esta alarmante epidemia que amenazaba la moral de las tropas y convocaron a especialistas para que dilucidaran la verosimilitud de tales manifestaciones y desenmascararan a los simuladores. Es decir, si seguían como iban, acusando a los desertores, iban prácticamente ellos mismos a matar a todo su ejército. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, esto no está bien, esto ya es preocupante, ¿qué está pasando aquí? Entonces buscaron especialistas y como les dije, ahí fue donde empezaron a darse respuestas y tratamientos sobre estas cosas y por eso fue que empezó a tomársele un poco más serio a la psicología. La desconcertante enfermedad también recibió otros apelativos tales como el síndrome del corazón del soldado, choque en las trincheras o fatiga de combate. Antes habían ocurrido guerras, pero entonces porque ahora es interesante, la respuesta es porque ahora se pudo analizar de manera objetiva y se pudo tratar gracias a la apertura de las aguas inferiores, es decir, al descenso del conocimiento científico como había profetizado el Zohar, como ya dijimos. Por eso yo decía también en la clase pasada, me maravillo de cómo los sabios lograban hablar o entender de estas cosas cuando no habían palabras para describir tales cosas en la ciencia. O sea, no existía un término, no existía palabras. Yo decía también que esa es la ventaja que tenemos hoy día nosotros, que podemos, gracias digamos, a que hemos estudiado, hemos ido a la escuela, por muy básico conocimiento que una persona tenga, tiene el conocimiento suficiente, o por lo menos el mínimo para empezar a entender muchas cosas de sí mismo. Ese es el punto. Y como dice aquí, continuando con esta cita del artículo, dice, las repercusiones de los enfrentamientos armados sobre la salud mental de los combatientes eran conocidas desde mucho tiempo atrás. En el año 4440, antes de la era común, Heródoto había encontrado alteraciones mentales luego de la batalla de Maratón y durante las guerras napoleónicas se había observado que los soldados caían en un estado de estupor luego de una explosión cercana, describiéndose el síndrome de Ben-du-Bolet. O sea, pero fue en la guerra de 1904-1905 entre Rusia y Japón cuando empezó a intervenir la psiquiatría en el mismo frente de batalla. O sea, lo que decíamos, lo que ya dijimos, o sea, antes no se sabía qué era, antes hubo guerras, hay muchas guerras y, y por eso también antes tal vez era más fácil encontrar personas, digamos, dementes ya por la guerra y siendo, digamos, sádicos en la guerra, bárbaros, etcétera, porque obviamente esto siempre ha afectado al ser humano, no es nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que ahorita hay un conocimiento que nos permite entender y que gracias a estos eventos y que se pudo poner en práctica lo que se teorizaba, se le pudo dar una validez importante entonces al tratamiento o incluso incluir a la mente en la salud de una persona, porque antes no estaba incluido por la Organización Mundial de la Salud como parte de la salud de una persona, el estado mental, después se incluyó ahí también. Entonces vemos que el avance
Se da porque ahora tenemos la capacidad, incluso nosotros, sin profesionales, sin psicólogos, tenemos la capacidad de poder abordarnos, poder entendernos, poder trabajarnos en nuestro nivel, cada quien. Dice acá, la psicología toma forma y se hace científica porque sus teorías son demostrables, sin embargo, lo demostrable, entendible y tratable no son más que las expresiones del alma. O sea, la psicología no está tratando el alma, está tratando las expresiones del alma, las manifestaciones del alma que son las emociones. La psicología aún considera asuntos subjetivos hablar del alma, pero la verdadera razón es que esto está más allá de lo demostrable y aplicable del método científico. Aún así, aquellos científicos que se consideraban a sí mismos ateos, cuanto más reflexionaban de lo abstracto de la mente, más se acercaban a lo propuesto por algunos pensadores anteriores que llamaron alma. Por ejemplo, Sigmund Freud se declaraba ateo y menos, aunque Sigmund Freud se declaraba ateo y menospreciaba el dualismo en la práctica, sus teorías se fundamentaban en una metafísica tan marcada que era difícil distinguir sus ideas de la de una persona que creyese en las almas. Recuerda que Sigmund Freud también habla mucho de la parte onírica, los sueños y eso, entonces él tiene también, por eso él se declaraba ateo, pero dentro de la psicología hay algo que se llama dualismo, o sea, como que la psicología hay una parte de la psicología que le da cierta validez a ciertos conceptos del alma y hay otra que no. Y él se declaraba ateo, pero dentro de sus teorías había muchas cosas, digamos, un poco metafísicas, o sea, más allá de como espirituales, vamos a decirlo así, que se hacía difícil distinguir entonces su posición. Cabe resaltar que la psicología puede ayudar a mejorar la calidad de vida de una persona, a corregirse a sí mismo, incluso a superar situaciones adversas o extremas en la vida del individuo que no le permiten tener una vida plena. Gran parte de las asiduos se enfoca en conocernos primeramente a nosotros mismos, nuestras cualidades y procurar actuar para corregirlas, como ya hemos visto a lo largo de todo el libro. Sin embargo, Hashem ha dado el conocimiento a los psicólogos, psiquiatras y médicos para tratar a las personas y uno está obligado a seguir el camino natural de las cosas, es decir, apoyarse en estas materias si es necesario y no pensar erróneamente que algunas cosas pueden ser resueltas solo con rezar. Esto es bueno hacerlo cuando uno mismo reconoce que no puede por sí mismo superar un problema. Por ejemplo, una respuesta que el Rebe hace a una persona que le escribe sobre un tema de consultar a un médico, le dice, en respuesta a la información respecto a la mujer que no recurre a la medicina convencional prescrita para curarse y en cambio intenta sanarse con otras maneras no convencionales, no comprendo por qué precisa seguir semejante camino una vez que la Torá ha autorizado al médico a curar. O sea, en pocas palabras, el Rebe está regañando con cariño a esta mujer, diciéndole, no entiendo que usted qué hace buscando, inventando cosas, vaya al médico. Tiene que ir al médico. O sea, no, que la segulot, no, que tal cosa. O sea, vaya al médico. No entiendo que anda buscando usted tanto. Usted tiene que ir al médico y de hecho, al hacerlo precisamente es seguir la voluntad divina. Y por eso yo lo quería incluir aquí, porque como decía, hay casos en los que un simple consejo, por muy bueno que sea, no basta, no funciona para que una persona empiece a salir adelante con sus situaciones, ¿ok? Por eso se hace importante tener en cuenta esta otra herramienta que nos da, que nos da la Torá que Hashem nos ha brindado a través de todo de todo este, digamos, desarrollo científico también en el mundo. Listo, figura acá. Bien. Ahora, ¿qué hay que agregar con eso? La misma ciencia también ha descubierto que el estrés crónico altera la musculatura facial también. Las emociones repetidas crean, perdón, patrones faciales. La amígdala y el sistema límbico afectan microexpresiones. La vida emocional se graba, por decirlo así, en el rostro. ¿Ya? Entonces, la ciencia ha descubierto que el rostro, el cuerpo, refleja muchas veces estados internos, cosas que ya hemos dicho que la Torah misma lo ha mencionado, la sabiduría de la Torah, cuando menciona o cómo se llama, cómo se dice rostro en hebreo, que está relacionado con la parte interior de la persona. Ahora, el alma, según los sabios, como dije, el alma se expresa en el rostro
Y por eso vamos a encontrar que una persona en la medida que se refina, en la medida que crece personalmente, en la medida que sana heridas, en la medida que suelta cargas que tiene cargando por mucho tiempo, etcétera, empieza a tener no solo una actitud más serena, más tranquila, sino también un rostro más sereno, como que ilumina, como que demuestra otra cosa, otras emociones, ¿ok? El Zohar enseña, por ejemplo, lo que estaba diciendo en su momento, que la ventana del rostro es la ventana del alma. ¿Y qué significa eso? Que esto estoy diciendo basando en el Zohar, o sea, que el rostro de una persona es la ventana del alma. ¿Qué significa eso? Significa que lo que una persona vive internamente termina manifestándose externamente. O sea, se muestra por la ventana, ¿no? Se muestra eso. Y todo eso refleja tanto las cosas buenas que la persona está viviendo, sus sentimientos, emociones y también, pues, también sí, su dimensión interior. Dice Edgardo, la Torah marca la belleza de Sara y David, pero no explica. No, y no entra mucho en esos detalles. Les voy a contar una historia, pero hay que tomarla como eso, como una historia que es real, que tiene una enseñanza real, pero no la podemos tomar como un método para nosotros entender o aplicar cosas. No sé si has escuchado la historia de un rabino, no me acuerdo ahorita el nombre del rabino, que iba llegando a un pueblo y se encontró en el camino con un judío que no era muy bonito, o sea, era poco agraciado. Y él le dijo algo, no me acuerdo qué fue, pero era algo fuerte, como que si todas las personas del pueblo eran así feas como él, algo así le dijo. Y el hombre le dice, pues yo soy así porque nuestro amo, creador del universo, me creó así. Entonces, a quién voy a cuestionar? Estoy parafraseando la historia, pero es básicamente eso. No me acuerdo literalmente cómo es. Y me dice por acá, vi que dice la señora Alicia, yo lo leí, sí, exactamente. Entonces uno dice, uy, ¿cómo puede un rabino, un sabio de Torah, porque no estamos hablando de cualquier ignorante, decirle esto a una persona? ¿Mm? Qué poco cuidado, qué poca, ¿cómo puede decirle eso a una persona? Cuando la persona le responde así al rabino, él le pide perdón. ¿Ya? Ahora, si uno lee la historia desde nuestra comprensión, sin la explicación que los sabios quieren traer con esto, pues uno simplemente puede decir, bueno, aquí tenemos un rabino, un gran sabio, pero como todos somos humanos, se equivocó, dijo algo que no debía decir, habló mal de alguien, hizo la shongara de alguien y después se dio cuenta de su error, se arrepintió y pidió perdón. Ya, qué tiene de magnífico esa historia? ¿Mm? No tiene nada, podemos decir hasta decir, bueno, viste, o sea, el rabino se equivocó, qué pena, o sea, que tuvo que pedir perdón y reparar este asunto, o sea, realmente, ¿qué le pasaría al rabino? O sea, surgen muchas más preguntas con respecto al rabino, ¿no? Dice Mario Tanit 20A, exactamente. Ahí está la cita, entonces. Dice, pregúntale al que creo que me dio esta cara, algo así, exactamente, algo así. Bien, entonces veo que conocen la historia. Ahora explíquenme, por favor, cuál es la enseñanza. A ver, de pronto también la conocen. Vamos a ver quién me dice. Pues es que pueden ser varias percepciones, Raúl. Puede ser desde el momento de que el creador nos hace perfectos como Él nos requiere en este mundo. Para Él esa perfección es como decir, es lo perfecto que esa alma necesita en este mundo. O sea, Ujú, es una parte de percepción de la perfección del Eterno, porque Él le dijo en ese momento, cuando le dice que le reclame, dijo, pues reclámele al Creador que fue el que me hizo, porque si Él me hizo de esta forma es porque yo soy perfecto para Él. O sea, ujú, esa es una forma también igual, pues, de autovalorarse y de aceptar lo que hay un ser supremo que lo dice, lo pone y pues no queda más que aceptarlo, asumirlo y no con la situación de lesividad o algo, sino con la parte de aceptación de que
hay ese ser Ujú, supremo que realmente, y la autoestima, porque allí es esa parte de autoestima de él también, de decir, así me ujú. creó, estoy hermoso, o sea, así para ti. A lo mejor él nunca se había visto en un espejo. Sí, y dijo, así, Sí. yo soy hermoso, yo me he visto y soy hermoso, me gusto, o sea, él estaba a gusto con cómo él se percibía, porque quizá a lo Ujú, mejor no percibía lo externo, sino lo interno de sí mismo, y aparte ser muy, muy, ¿cómo se llama? Enfático en hacer esa, ¿cómo le puedo decir? Como esa internalización para él tener ese poder de defensa de decirle, es el eterno. ujú. Ok, Y ok. así. Ok, gracias, gracias. Salud. Mario. Gracias, Ra. Es lo que habíamos escuchado hace como 2 o 3 clases, si no me equivoco. Estábamos Ujú, hablando sobre doblegar el ego y cómo se criticaba a la creación que hace Dios, que usted platicaba, nos comentaba, que si Dios hace perfecto todas las cosas y su creación es perfecta, ¿cómo podemos nosotros criticar la creación de Hashem? ujú, Todos nosotros somos creación de Hashem, y si somos creaciones perfectas, pues, y si alguien, por ejemplo, en este cuento, en este caso el cuento dice que criticó la fealdad de esta persona, ujú, ¿cómo critica la fealdad de esta persona? Es criticar la creación de Dios, o sea, es como decirle a Dios, oye, hiciste algo muy feo, pero nos viene a enseñar esto que nosotros debemos doblegar el ego, ajá, ujú, no estar alzados a nuestras malas conductas y simplemente ver ujú, las cosas como son. ujú. Ok, ok, excelente, gracias Mario. Y Norma, me parece que había alguien más que bajó la mano, se arrepintió, no me acuerdo. Norma, Señora adelante. Alicia. Ah, la Este, señora Alicia, ¿no? Ujú, pues yo vi una explicación que escuché porque pues hay muchas, ¿no? Sabemos que la Torá son varios lados, que ujú, yo escuché y no me acuerdo dónde, honestamente no me acuerdo, es de que el rabino era un hombre muy sabio, muy elevado, pero para regalarle, por decirlo así, ujú, perdón, para regalarle, bueno, no sé cómo decirlo, para elevarlo un poco más, Hashem le puso esta persona porque él era un hombre ujú, muy bello. Entonces, la verdad no ujú, sabía, tenía él no sabía él, mejor dicho, que tenía un poquito de gabá, no sé, ujú. de, De orgullo. de Ujú, orgullo. Nunca hablo en hebreo y esta vez se me vino en hebreo la palabra. De orgullo. ujú, Él mismo no sabía que tenía un poquito de orgullo. Entonces, para trabajar ese poquito de orgullo y él elevarse un poco más, Hashem le permitió ver esa persona. Pero a la vez a la ujú, otra persona, para tener el mérito, porque obviamente lo conocía, sabía que era que era un rabino para controlar él la forma de cómo reaccionaba ujú, ante que, vaya, que la persona que menos esperaba le está diciendo una ofensa que me imagino que todo el mundo le decía quizá que casi que a diario. Entonces no le ujú, respondió, como usted siempre nos dice, no podemos manejar lo que otra persona hace o dice, sino cómo nosotros reaccionamos. Entonces, era un regalo para ambos. Cómo él ujú, reaccionó ante ver de que alguien elevado se fijara en lo que todo el mundo se fija y su ujú, respuesta fue sabia. Entonces ahí él también se elevó. Entonces fue un regalo para ambos. ujú. Ok, excelente, gracias Norma. Ixchel. Sí, buena tarde a todos. Yo creo que, pues, como usted decía, lo evidente, lo que resalta es el que como un rabino va a hablar de esa manera, cómo se va a expresar así, si debe de tener cuidado, cómo se le fue Ujú. a chisporrotear, digamos, el tener ese Sí. tipo de expresiones. Entonces, digo, está como muy por encima eso, y yo creo que hay algo más profundo. Yo creo que tal vez esta persona necesitaba justamente eso, el que se le encarara, porque como decía Norma, muchas veces a uno, por ejemplo, a mí, desde la primaria llamándome gorda, y no es que yo no me Ujú, diera cuenta, no necesitaba que alguien más viniera a decirme que estaba gorda,
pero Ujú, cuando uno hace conciencia de algo más elevado, eso que a uno le están poniendo el dedo ya no vale, ya no funciona. Digamos que uno le da la vacuna a lo que a uno le estaban diciendo. Entonces, no sé, ujú, tal vez el rabino lo que hizo era justo lo que necesitaba, que esta persona hiciera conciencia más allá de la fealdad, sino de poder entender eso que terminó diciendo, es una creación de Hashem. Tal vez antes no lo había pensado esta persona y solamente ujú, aceptaba la herida y funcionaba desde la herida. Y ahora ujú, funcionó desde la dignidad, más allá de la herida. Bueno, es lo que pienso. ujú. Ok, ok, muchas gracias, Ishel. Y bueno, Pati, ya con Pati continúo yo. Sí, adelante, Pati. Gracias, Rab. Oiga, ¿y no habrá sido que el rabino vio algo en la cara que no le gustó y por eso lo externó? O sea, que no haya sido una situación en un rasgo físico en el cual haya visto fealdad, sino que Ujú, aceptó la fealdad interna, por llamarlo así, ahorita que estamos viendo esos puntos, ¿no? Y fue que pues simplemente lo externó y pues a lo mejor cuando ya nos damos cuenta que lo soltamos, pues pedimos disculpas, ¿no? Pero igual y a lo mejor no fue la parte de fealdad física, sino algo que vio un poco más allá. Gracias, Rafa. ujú. Ok, gracias, Pati. Bueno, mucho, todo lo que dicen es bueno, tiene una base y se pueden sacar muchas enseñanzas de esa anécdota y muchas de esas enseñanzas son las que ustedes comentaron, el hecho de que de pronto él era bello y entonces tenía algo de Gabá y al hacer esto de pronto también se dio cuenta que tiene algo que refinar y bueno, todo lo que comentaron tiene una explicación. En lo personal, hay una explicación que a mí sí me cae como el 20, como dicen mis queridos alumnos mexicanos, porque es que hay algo, no sé si les pasa a ustedes, hay explicaciones que uno lee, comentaristas y todo esto, pero como que uno dice, bueno, pero como que falta algo, o sea, uno queda como que intranquilo, como con ciertas explicaciones, como que suena feo decirlo, pero como que no me convence del todo, o sea, no es que uno esté dudando de esa verdad, de ese gran sabio, de ese comentarista, sino como que uno dice, pero bueno, o sea, pero aún así no me responde completamente la pregunta. Eh, yo lo leí hace mucho tiempo, la explicación, y está un poquito en la Kabbalah, pero tiene que ver con algo muy profundo y es importantísimo lo que les voy a decir, que no se queden solamente con lo que voy a decir de lo que estaba de la enseñanza, o sea, de la razón de por qué él hizo esto, sino la enseñanza que está, que podemos sacar de esto a ese nivel y tiene que ver con lo que estamos diciendo. ¿Qué dijimos? ¿Qué dice el Zohar? El rostro es la ventana del alma. O sea, el cuerpo, y no solamente el rostro, el cuerpo refleja eh, cosas del alma. Vamos a decirlo así. Ya entenderán ustedes por qué. O sea, primera aclaración y primer cuidado que deben tener. Esto no es para uno andar juzgando ni asumiendo verdades de nadie. Ah, no, que yo conocí tal vecino que es un poquitico feo y, ay, ese señor debe tener qué alma tan terrible. No, ya se pone entonces con pura lashon hará, ¿no? Como la vecina hablando con la otra vecina chismosa y no, ojo con eso que no es así. El tema es, hay una realidad y la realidad es que sí es cierto que el cuerpo refleja muchas veces muchas veces nos refleja cualidades del alma. Por eso me acordé ahorita porque lo que dice, por ejemplo, decía Edgardo que habla de la belleza de David, la belleza de Sara y por qué resaltan la belleza, o sea, porque realmente la Torá, en otra parte los sabios dicen, el cuerpo es solamente comida de gusanos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué aparentemente recalcar esa belleza? ¿Realmente están recalcando la belleza física, realzando la belleza física? Yo creo que están reconociendo una belleza física, pero están viendo mucho más allá. Y la realidad es que dice, basado en esta historia, dice la Hasidut, que en verdad una persona fea muchas veces está mostrando feas midot en su alma. ¿Ok? Pero la misma enseñanza nos pone en alerta de no cometer errores. ¿Qué dice? ¿Qué hizo el sabio? El hombre vio a este judío
poco agraciado, un hombre feíto, y dijo, uy, este hombre necesita una ayuda para corregir cualidades. Y el rabino le habló de esa forma, no porque el rabino fuera atrevido, no porque el rabino se le escapó, se le chispoteó, como dice, sino que el rabino lo hizo con toda intención de ayudar el alma de esa persona. Ya, por eso al choquearlo y a reprenderlo y hablarle de esa forma, él buscara que esta persona hiciera teshuvá, ya, de muchas cosas. Pero cuando esta persona dice, sí, aquel que como dice acá Norma, pregúntale al que me creó que me dio esta cara, o sea, pregúntale a él por qué me hizo así, en pocas palabras, el rabino se da cuenta que esta persona en verdad es alguien piadoso. O sea que su rostro muestra otra cosa, pero su alma se había refinado. Y es allí el cuidado de por qué uno no puede ahora tomar esta enseñanza. No, el rabino Asher dijo que todos los que son feos tienen malas cualidades. No van a transformar la enseñanza en eso. Justo estamos diciendo, la enseñanza aquí que el rabino se dio cuenta es, él vio algo externo, pero internamente se equivocó. El rabino se equivocó. En realidad se equivocó. Esa es la enseñanza, se equivocó. Pero no se equivocó porque fuera un atrevido, porque tuviera malos modales. Se equivocó porque pensó que el alma necesitaba a Tikkun y él quería ayudarlo. Pero cuando vio que el hombre reconocía a Shem y habló de esa forma, se dio cuenta que era un piadoso, o sea que su alma había refinado. Entonces él le pidió perdón. ¿Ya? Pero el rabino no tuvo ninguna mala intención, ¿ok? Entonces, ese es el punto. Primera enseñanza, el alma, el cuerpo, perdón, y el rostro, el cuerpo en general refleja el alma. O sea, refleja mucho el alma. Segunda enseñanza, aunque eso sea una verdad, yo no puedo andar juzgando solamente por lo que veo por fuera, porque el alma se corrige y muchas veces el cuerpo no va a cambiar. Pensemos, y le pongo la imaginación a volar, en esas personas que nacen con defectos congénitos, ¿ya? Pensemos en aquellas personitas que a veces vienen al mundo que le falta el cerebro, niños acéfalos o cosas así. ¿Es casualidad de esto? ¿Qué pasa aquí? O sea, Hashem está haciendo tikkun con almas de una manera que uno no se imagina. Y el hecho de que una persona salga, perdón, sin nazca, sin un brazo, sin una mano, sin un pie, no es que Hashem le falló el sistema creativo o algo así, no, todo eso tiene una explicación a nivel del alma, ¿ok? ¿Cuál es la explicación? No lo sé. Y como no lo sabemos, podemos equivocarnos solamente al mirar lo físico, ¿ok? Por eso la enseñanza no es yo veo a alguien feo o a alguien bonito y ya yo puedo decir cómo es su alma. No es así. ¿Por qué se puede equivocar uno en eso? Porque no tenemos la capacidad de conocer a ese nivel las almas de alguien más. Pero ¿dónde no puedo equivocarme yo? Al mirarme yo. ¿Ok? Ahí sí me puedo equivocar porque por lo menos yo sé, dentro de todos los que se han reunido conmigo y me han contado cosas de su vida, yo tengo claro algo. Muchas cosas no me contaron, ¿ya? Hablaron muchas cosas, pero muchas cosas no me contaron. ¿Y por qué no me las contaron? ¿Debieron contarme todo? No, hay cosas que son muy de ustedes. Por eso el trabajo que pueden hacer ustedes es mucho más grande que el que pueda hacer yo, porque ustedes conocen más cosas de ustedes, solamente que a veces no por vergüenza, por tal cosa, no las dicen, ¿ya? Pero con la orientación externa uno puede ir trabajando, o sea, uno puede hacer de psicólogo en el sentido de autoayuda, en el sentido de crecimiento personal, de una forma que nadie más lo va a hacer por mí, porque solo yo conozco y guardo cosas que me da pena decirlas. Entonces, pero con respecto a evaluar a otros o ponerme yo de juez de otros o ponerme yo de analizar o de juzgar a otros si son así o asá por su apariencia física, no. Esa no es la enseñanza y de esta misma enseñanza la aprendemos como un gran rabino se equivocó incluso en eso, ¿ok? Dice por acá en la TV, dice Edgardo, hay gente bellísima y con cualidades horribles. Exactamente, es algo que no necesariamente es tal cual así a rajatabla como dice uno, porque el tema es un tema de midot, de cosas de alma y que solamente uno mismo puede trabajar, ¿ok? Pero ¿cuál es el punto ahí? El punto es
es el siguiente, que quiero compartirles algo breve que preparé también acá para profundizar un poquito en esta parte. Y es esto, el rostro como historia viva del alma. Ya empezamos la clase hablando de una persona, de un soldado que le mostramos la foto, no era una persona fea, no era, pero después sí se afeó un poco su apariencia, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Por situaciones fuertes que la persona, no sé si te han visto personas a veces que aparentan más edad de la que tienen. Y uno va a ver su vida y su vida ha sido caótica, ha sido terrible, luchando día y noche, sol y agua, etcétera. Y eso no solamente desgasta el cuerpo, dice uno, sino también el alma. El alma de esa persona también es como luchando y con un agotamiento emocional y cosas así. Entonces, esa es una de las cosas que yo quiero complementar del libro, porque el libro hablaba de estos soldados, el libro hablaba o menciona estos temas que la psicología empezó a abordar y que empezó a darle curación. Y no solamente eso, sino que la Torá ya habló de eso y esa historia que ustedes casi todos conocen, que me mencionaron, pues ahora que el hecho que la conozca reafirma lo que estoy diciendo y creo que tiene una explicación un poco más clara de por qué el rabino hizo esto. Entonces, el rostro como historia viva del alma. Hay una idea que puede parecer fuerte, pero es profundamente real. El rostro no envejece únicamente por el paso del tiempo. El rostro envejece por la forma en que vivimos. El tiempo marca, pero la vida esculpe. Cada experiencia, cada emoción sostenida, cada forma de pensar repetida va dejando huella. No solo en la mente, no solo en el cuerpo, sino en la expresión misma del ser humano. En el caso de los soldados era vivir día y noche, semanas, meses en una trinchera. En el caso de nosotros como seres humanos, o bueno, como no, seres humanos que no somos soldados, es vivir día y noche en una trinchera que es un problema que nos agobia y no salimos de allí. ¿Ya? Eso es nuestra trinchera o la trinchera para muchos. Y eso afecta, tarde o temprano eso afecta emocionalmente. No al nivel de estos soldados, afortunadamente. Pero sí afecta, eso es lo que estoy diciendo aquí. Cada experiencia, cada emoción sostenida, cada forma de pensar repetida va dejando huella, no solo en la mente, no solo en el cuerpo, sino en la expresión del ser humano. Por eso, en uno de los cafés que hicimos en mi proyecto Camino Interior, yo les dije, no quiero que ustedes hablen de cómo han cambiado o qué sienten que han cambiado. Les puse un ejercicio y les dije, quiero que ustedes me digan quiénes le han dicho a ustedes que los ven diferentes. ¿Se acuerdan de ese ejercicio que hicimos en clase? Y, y a muchos les ha pasado, muchos lo han empezado a notar. Entonces siéntanse felices porque precisamente alguien está viendo que en ti algo internamente está cambiando. La persona te dice, no sé qué te hiciste, porque es que no vas a ver. No es un tema que lo puede ver en el rostro, pero algo hay allí en el rostro que me hace ver más allá. Y la persona dice, no sé qué tienes, qué estás haciendo, a dónde vas, dime qué estás leyendo, dime. O sea, hay personas que a veces incluso eso les motiva y ver tu cambio. Eh, y el rostro termina convirtiéndose en una especie de archivo visible de lo invisible. Pero en realidad el rostro es resultado acumulado de todo un proceso interno. Recuerden que es la ventana del alma. O sea, es como, es como el lugar por donde se muestra todo lo que hay interno. Eso es el rostro, demuestra muchas cosas. Yo hablaba con alguien, creo que fue en sí, en una sesión le decía a alguien que uno puede desarrollar un poquito la capacidad de observación acerca de las personas que lo rodean a uno. Ah, ya me acordé. Eso fue en Shabbat. En Shabbat tuve unos invitados acá, alumnos de Noah, y había una chica que me preguntaba eso sobre el tema de la búsqueda de pareja y eso. Yo le decía que uno tiene que ser muy observador, ¿ya? Y que uno es bueno que estudie eh, ciertas herramientas que incluso la psicología da para poder uno de cierta forma conocer a otro. Por ejemplo, la psicología habla del lenguaje corporal, ¿cierto? Hay ciertas secciones de la psicología, no sé cómo se divide eso ahí, pero hablan a veces del lenguaje corporal. Yo estudié eso pero lo estudié realmente, le soy sincero, lo estudié cuando ejercía mi carrera como ingeniero
como una manera de tener mayor posibilidad, mayor oportunidad en una entrevista de trabajo. ¿Ya? Porque el libro que yo estudié estaba enfocado a eso, no estaba enfocado a leer los rostros de la gente o a leer las manos de las personas. Estaba enfocado a cómo tú puedes mirar reacciones, movimientos, cómo se siente la persona que tienes al frente para tú utilizarlo a tu favor en el buen sentido, no para aprovecharte del otro, sino para de pronto poder lograr cosas. De pronto, en este caso, un puesto de trabajo. Obviamente, obviamente, esto puede ser usado y es muy usado por la gente manipuladora. A veces muy de manera innata tienen esta capacidad, ¿ya? Los manipuladores, los psicópatas, tienen la capacidad de leerte, ¿ya? Ya sea que lo estudiaron o no, a veces son muy inteligentes, pero son muy inteligentes, o la experiencia, su vida, lo que sea, tienen la capacidad de leerte y manipularte a su favor, ¿ya? Entonces, nosotros le llamamos conducción cuando es algo positivo, porque tú de cierta forma tienes que hacer esto con tus hijos. Tienes que leerlos un poco. ¿Cómo es el carácter de este? ¿Cómo es el carácter de esta otra? ¿Por qué este reacciona así? ¿Por qué este es tímido acá? ¿Por qué mira este se sentó aquí, este otro reaccionó así? Entonces, tú tienes que leer eso y de acuerdo a eso, tú entonces actúas para conducirlo. ¿Por qué no le llamamos manipulación a eso? Porque tú no lo estás utilizando para que él te sirva a ti. Realmente tú estás haciendo esto por el bien de esa otra persona. Y por el psicólogo es lo que hace. Si lo miramos, el psicólogo es lo que hace. El psicólogo va haciendo una terapia para conducirte a un camino. La pregunta es, ¿a qué camino te conduce? ¿Al camino que él le interesa? Es decir, él quiere que tú hagas algo por él. Pues si hace eso, es un manipulador, obviamente. Pero el psicólogo lo que quiere es llevarte al camino que te conduce a ti a tu bien. De cierta forma te está. Por eso quitamos el término manipulación, porque manipulación tiene una connotación negativa. Le llamamos conducción. Eso es lo que hago yo también con mis alumnos en las sesiones. Eso es lo que hago yo también, en lo que hacen los rabinos cuando aconsejan a alguien, etcétera. O sea, el rabino no está buscando su beneficio allí. O sea, el rabino está buscando que la persona misma se beneficie en su crecimiento. Por eso, aquel, aquel maestro que busca que siempre estés dependiendo de él, no es realmente alguien que está pensando en tu bien. ¿Ves? Que es lo que hicieron y lo que hacen mucha gente de las iglesias, los pastores, ¿no? O sea, crean una codependencia de la persona porque ellos te están manipulando a su beneficio. Pero el verdadero rabino, el verdadero mentor, el verdadero psicólogo, ya no hablaríamos de te manipula, sino que te conduce según tu camino, como dice Pirkei Avot, dice, al hijo condúcelo según su camino. ¿Por qué no dice manipúlalo? Porque obviamente manipulación es como cómo me beneficio de ti, ya. Y aquí estamos pensando no en tu beneficio, sino en el del otro. Por eso le decía a esta chica, le decía, mira, le expliqué algo que le he explicado muchas veces a muchas personas, le decía, en este mundo nunca tenemos la certeza de todo, pero tenemos que disminuir el porcentaje de error. Y una manera de recoger datos nosotros, hablando de nuestras relaciones personales, es analizar, o sea, vamos a llamarlo observar, no analizar, como ser buen observador y ser buen, como llamarían, el que desarrolla la habilidad de escuchar bien, tener buena escucha activa, ¿ya? Tener buena escucha activa. Estos dos, este juego de ojos, vista, en Hasidut, ¿saben qué es? Es el feedback entre Jomá y Vina. Jomá y Vina. Jomá y Vina. Miren qué lindo todo esto. O sea, ustedes están actuando con conocimiento y sabiduría. O sea, si hay personas que muchos tienen ojos y no ven, dice, ya, pero en verdad no tenemos debemos desarrollar la capacidad de ser buenos observadores y tener buena escucha activa. Porque sobre todo, si estás procurando algo, si estás procurando una persona, si estás procurando un proyecto, si estás procurando, te puedes equivocar, sí, pues nunca tienes certeza, pero por lo menos tienes en tu cabeza, el reflejo de ciertas sefirot del alma para poder llenarte de información. Y estas sefirot en Kabbalah son llamadas
Ima ve Aba. Aba ve Ima. Aba, papá es vista. Vina, mamá. Cuando papá y mamá se juntan, ¿qué sale? Hijos, ¿cierto? ¿Ya? Hijos. Hablando del rostro, ¿quiénes son los hijos? ¿O quién es el hijo? ¿Mm? La nariz. La nariz resume la sefirot de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Od, Yesod. Es un parsuf que se llama Seirampin. Eso es otra cosa, no vamos a hablar en términos cabalísticos, pero eso representa la nariz, 6 sefirot. La séptima es Malhut, que está debajo que es la boca. Malhut está relacionado con boca. ¿Ya? Y entonces, ahí está. Mire cómo de arriba hacia abajo hay un juego de escucha bien, perdón, oye, mira bien, escucha bien, y entonces algo te olerá. ¿Sí me entiendes? Esto como que no me huele bien. ¿Ya entienden de dónde sale el dicho? No es casualidad. O sea, como que tú estás viendo y analizando algo que como que te lleva a frenarte en tu actuar, en tus emociones. ¿Ves? Entonces, si tú no haces esto, puede ser que te equivoques, o sea, te equivoques con más certeza. Pero si tú eres una persona eh, que no sabes manejar esto, no sabes equilibrar esto y todo lo contrario, vas a querer andar leyendo a todo el mundo y analizando a todo el mundo, pues entonces vas a agobiarte, ¿ya? Entonces, por eso aquí dice, el rostro termina convirtiéndose en una especie de archivo visible de lo invisible, porque en realidad el rostro es el resultado acumulado de todo un proceso interno. No sé si han leído también, no sé si alguien aquí ha leído sobre el tema también de la morfopsicología y las expresiones, y entonces dicen que si una persona está mirando hacia arriba, ¿a qué ejercicio está haciendo ahí? Si está mirando a la izquierda, ¿qué ejercicio está haciendo ahí? ¿Ha leído sobre eso? ¿Han leído algo sobre eso? Sí, Ixchel se ha leído. ¿Qué nos dice Ixchel? Un momentico. No recuerdo bien, pero creo que cuando se mira hacia arriba a la derecha es porque uno está pensando. Y Ujú. cuando se mira hacia el lado contrario es porque uno está, bueno, está recordando hacia este lado. Y hacia el otro lado está pensando qué va a decir para zafarse. Está inventando. Ajá. Ajá. Y si está hacia arriba, está recordando. Ajá. ¿Sí ves? ¿Qué les parece eso? ¿Mm? ¿Habían escuchado eso? Sí, Ya, Raf, ahora, sí lo había escuchado. eso es un arma de doble filo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si usted es una persona que eso le va a producir estrés, le va a agobiar, y está mirando para arriba, ¿qué estará tramando? Y la persona llega peor, se atormenta, se crea unas películas y eso a veces puede ser dañino. O sea, pero en pocas palabras, de manera sencilla, nosotros debemos tener la capacidad de racionalizar y de ser inteligentes y ser observadores, ¿ok? De manera sencilla. Ya de manera sencilla. Ahora, si tú quieres estudiar un poquito más sobre este tema, pues ya te hago la advertencia que eso puede llevarte a perder tu paz, ¿ok? Por andar buscando cosas. Imagínese, por ejemplo, mi hija me preguntó el otro día, creo que les comenté ya, yo a veces repito cosas. Si ya lo repetía en cara como que no lo habían escuchado, entonces sí ya me siento mejor. No, mentira. Pero les decía que sobre el tema de leer los pensamientos. Ya, suena chévere. Yo me acuerdo cuando yo estaba adolescente y decía, ay, qué chévere sería escucharlo, leer los pensamientos. Ahorita digo, uy, no, mejor, bendita ignorancia, mejor que no. Porque uno, imagínense, la persona con la que uno vive, la persona que uno quiere o que lo quieren a uno, etcétera, uno se siente feliz, querido por esa persona. Pero por más que sea la persona que nos quiere en algún momento, por enojo, lo que sea, tal vez se le pasa un mal pensamiento, una mala expresión sobre nosotros. Ya, en verdad sería muy difícil mantener Shalom Bait allí. Ya, muy difícil. Entonces es mejor ignorar. Por eso Hashem nos revela estas cosas. Por eso si una persona logra estudia un poquito estas cosas, que lo haga de la calma y lo puede hacer, pero es un alma de doble filo y uno no debería, puede ser contraproducente para el proceso interno que la persona está teniendo, ¿no? Pero entonces el punto es ese, el punto es que hay herramientas
que se utilizan incluso a nivel criminalístico para poder abordar, para poder analizar a un criminal, ¿ya? A ver si está mintiendo o no, etcétera. O sea, hay psicología que se utiliza contra estos sujetos como una manera precisamente de poder mirar y poder analizar sus palabras, ¿ok? Y la señora Alicia tiene una pregunta por acá. Sí, Rap, muchas gracias, buenas noches. Pregunta y comentario. Buenas noches. Sí, Cuando, o sea, si el reflejo del arma va en base a lo que uno hace o a lo que uno vive, entonces también cuando se hace algo malo, el rostro va a reflejar lo malo de la persona. Pregunto. Y segundo, sí, cuando uno, al menos yo como mamá, eh, yo tenía bueno, no sé si todas las mamás lo tendremos, pero ese instinto de decir que cuando no había un novio de mi hija o de mis hijas, yo donde lo oía hablar, donde lo oía expresarse y la cara que tenía, aunque fuera muy lindo, como ellas decían, es que es muy lindo, ma. Entonces yo decía, no, ¿qué va? Aquí me huele algo feo. No me hace clic. Y de verdad con el tiempo ellas se dan cuenta, mamá, usted es bruja. Y yo, ¿por qué? Porque aquel muchacho no me gustó cierta cosa. Entonces, me baso en esa pregunta, si cuando si la persona también refleja en su rostro, cuando no es una buena o no tiene buenas acciones. Gracias, Rafa. sí, muy bien, buena pregunta. Pero no a un nivel que a veces es perceptible. Por eso, em, por ejemplo, lo que usted hizo es bueno, digamos, tenerlo en cuenta, como que uno como quizá algo no encaja, algo no me cuadra, pero ¿qué tiene que hacer uno desde el punto de vista racional? Pues tiene que seguir observando comportamientos, observando actitudes y ya uno puede tener un poquito una idea de eso, pero por simple vista, digamos, por el momento no es fácil. Entonces, sí, el rostro refleja tal cual como dijimos todo lo que es interno, pero vamos a decir ahora sobre la lectura del rostro, es decir, sobre la capacidad de ver más allá o utilizar el rostro, digamos, para mirar cosas a un nivel interno. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué tan preparados estamos para saber leer y a qué nivel y a qué profundidad? ¿Por qué? Ustedes han leído el pasaje en Bereshit cuando Caín pecó. ¿Qué le dice Hashem a Caín? Dice, tu rostro ha decaído, ¿qué hiciste? ¿Cierto? Entonces, en pocas palabras, sí se ve cuando una persona hace algo malo, se ve en el rostro. Pero de seguro que si nosotros tuviéramos a Caín al frente, tal vez yo no me di cuenta. Entonces, grandes sabios como el Arizal pudieron ver el pecado en el rostro de una persona y por eso léanse el libro que les recomendé, la historia del Arizal. Hay veces donde a personas muy piadosas iban donde él le decían, Rabino, míreme la frente y dígame si he pecado en algo. Y él le decía, sí, has pecado en esto y esto, pero es muy pequeño, ve, corrígelo. Entonces, eso es una lectura muy profunda, me refiero a profunda, es que es la capacidad de ver incluso pequeños pecaditos, por decirlo así. Habrán pecados más grandes, habrán pecados más pequeños, pero esas personas como el Arizar logran ver o lograron ver eso, inclusive pecados que fueran muy pequeños, ya lograban decir. Nosotros no estamos a ese nivel eh, y es muy fácil que pase desapercibido una persona que ha pecado en algo. Ya, solamente pensemos internamente nosotros en qué nos hemos equivocado en el día o en la semana y si eso se refleja en mi rostro. En verdad, tal vez no se refleje. Sin embargo, si una persona repite ese pecado, muchas veces sí va a cambiar. Es como el asesino, ¿no? El que mató por primera vez, pues su cara no cambia, pero empieza a cambiar, empieza a matar, lo hace más seguido, sí va a cambiar su rostro. O sea, el pecado, como dice Rashin Berahot, dice que el pecado como que nos envuelve, es decir, se hace más fuerte el pecado y obviamente eso se puede de alguna manera apreciar en algún momento. Pero como decía, la enseñanza aquí no es preocuparnos por ver eso en los rostros de nadie porque no tenemos esa capacidad y lo vimos con la enseñanza de Rabino que se equivocó en eso también. Entonces, ya de por sí ahí nos queda claro que nosotros no podemos ver eso.
Pero lo que sí puede, yo quiero enfocarlos en el punto de que sí se nota el cambio, vamos a enfocarlo en lo positivo, en una persona que ha estado trabajando en sí misma, se va a notar el cambio y la gente lo va a percibir. Yo lo he visto en las caras de ustedes también, logro ver, no puedo decir qué, no puedo decir, mira, ya veo cómo resplandece tu cualidad de Tiferet. No, yo no llego hasta ese nivel, pero sí puedo ver los cambios que ustedes han tenido. Yo veo, en verdad, a veces se ve otra energía, se ve como la persona un poco más sonriente, se ve incluso cómo empieza a cuidarse un poco más. Entonces, eso es perceptible y entendámoslo desde el punto de vista hasta ese nivel, digamos, hasta ese nivel de cómo nosotros podemos ir mejorando y tener en cuenta que eso se va a ver, eso se va a reflejar, pero no lo tomemos lo que estoy diciendo como para poder identificar o ver cosas en otros, eh, a menos que se estudie de verdad sobre el tema, porque, por ejemplo, a las personas tipo espías, tipo militares de alto rango que trabajan en inteligencia, esas personas son entrenadas para eso. Ustedes no han visto a veces que ellos detienen en la carretera un camión, como dicen en México, y ellos se suben, caminan hasta el fondo y vienen. Uno dice, bueno, pero ¿qué hicieron ahí? Ellos fueron entrenados para eso. No van, ellos no dicen, ellos no van como Terminator, ¿no? Mirando y diciendo, este cometió tal crimen, este está robando, este está ocultando. No tienen esa información. Ellos lo que van mirando y alguien pueden ver personas sospechosas y dicen, por favor, puede bajar, entrégueme documentos, no sé qué. Ellos fueron entrenados para eso. ¿Ok? Entonces, yo lo que digo es, si queremos analizar a ese nivel, pues no lo miramos como temas metafísicos o cosas así. Estudiemos en verdad el comportamiento humano a ese nivel si quieren, prepárense en ese tema si quieren, pero si tienen la capacidad si ustedes preguntan y se hagan esta pregunta, eso me va a traer paz. En verdad eso me va a ayudar. ¿En qué me va a ayudar? ¿En qué me va a beneficiar? Muchas de las preguntas no me beneficia en nada. Máximo, me ayuda a tener cuidado a ciertas personas, pero afortunadamente yo no estoy rodeado de criminales, ni de mafias, simplemente aprende a cuidarte de la gente. Y incluso a veces no necesitas estudiar eso porque ya el Pirkei Avot nos previene de muchas cosas. Si estudias Torah, tienes la base suficiente para protegerte y, como dice Pirkei Avot, alejarte del mal vecino. Entonces a veces no es tan necesario y no hay que tomar la enseñanza por ese sentido. Ixchel. Sí, hay un estudio, lo vi hace poco, que se hizo en un instituto que se llama HeadMat, en donde midieron el, el magnetismo del corazón y del cerebro y cómo se Ujú, empalma uno con otro y que cuando eso se logra, ese magnetismo, digamos que se desprende de la persona de 1,5 metros a 3 metros y impacta ujú. al entorno. Entonces, digo, a lo mejor no sabemos leer a las personas, pero eso que usted decía, no sabemos si fue Tiferet el que cambió, el que mejoró, pero sí se siente esa coherencia entre el corazón y el cerebro que va impactando por donde vamos cuando estamos haciendo este trabajo. Wow, excelente. ¿Cómo se llama ese estudio? O sea, Eh, ¿cómo se llama la teoría, digamos? Ujú, es un instituto que se llama HeadMat y ujú, hizo este estudio, midió con un electrocardiograma el cerebro, el corazón y las ondas que se desprendían magnéticas para hacer este tipo de estudio. Todavía no está así como otras lo tienen como ujú, secuencia porque todavía está como en tratar de replicarlo varias veces para ver mm, qué tan bien está, pero al menos claro. digo, ahorita que está como en ese momento de estudio, suena muy interesante el cómo se puede Ujú, medir ese tipo de cosas. claro. No sé si ustedes escucharon hablar también, si fueron de pronto así un poco inquietos leyendo, buscando cosas en su vida, pues antes de llegar al monoteísmo, sobre este tema del aura, ¿cierto? No sé si han escuchado, no sé si saben que también ya hay cámaras especiales para fotografiar el aura. Entonces, realmente esa es una parte del alma que es envolvente, no entra al cuerpo. ¿Ya? Entonces, ese es un nivel del alma que no está en el cuerpo, está afuera y envuelve el ser humano, se llama
Makifin, o sea, envolventes. Y bueno, en verdad es muy bonito. O sea, la Hasidut es muy linda, sobre todo si les gusta buscar explicaciones un poquito de este tema. Y por eso que tú dices de los em, ondas, obviamente por algo, debe tener algo que ver tal vez. Bien. ¿Qué entonces tenemos aquí? Lo que yo quería recalcar es el punto de que los pensamientos de una persona, perdón, el rostro es el resultado acumulativo de un proceso, el resultado acumulado de un proceso interno. O sea, o podemos decirle rostro, vamos a decir nosotros, vamos a decir nuestra dimensión interior es el resultado de un proceso interno, haga la redundancia. ¿Qué proceso interno? Pensamientos que repetimos día tras día. Entonces, tú eres el resultado o tú vas a reflejar lo que tú te repites o lo que otros te repitieron y tú te lo creíste. ¿Ok? No eres bueno para nada, no sirves para esto, qué ridículo lo que haces, definitivamente tú, tal cosa. Esa repetición, eso es la Shonara. ¿Ok? Incluso que no se repita, es la Shonara. Y ya sabemos que la Shonara está dentro de lo que es el asesinato. Entonces, acá no es un asesinato real, físico, pero sí es un asesinato emocional. Ya, afortunadamente, en este punto existe la resurrección en vida. O sea, digamos, podemos nosotros rehabilitarnos emocionalmente y por eso está la psicología. O estoy yo también para ocuparme de estas cosas en la medida que pueda, incluso para darme cuenta cuando no puedo y necesito una ayuda. Pero ese mundo interno de nosotros es el resultado de lo que te repitieron o te repiten día tras día o de lo que tú te repites día tras día o de las emociones que no trabajan o que sí se aprende a refinar, de las decisiones que toma frente a los desafíos y sobre todo del carácter que va construyendo con el tiempo. Una persona vive constantemente en tensión, enojo, miedo o amargura, no solo cuando experimenta esas emociones internamente, las encarna. O sea, escucha incluso también parece este tema de somatizar cosas, ¿no? O sea, hay gente que a veces empieza un tema mental, pensamientos, preocupaciones, lo que sea, y mira el poder de la mente que termina manifestándose o a nivel físico. A nivel físico, entonces se manifiesta ese problema. O sea, la persona está somatizando. Por ejemplo, el ejemplo de eso es la ansiedad o las crisis nerviosas a veces por estrés, crisis de ansiedad. ¿Por dónde surgió todo? Por preocupaciones, pensamientos. O sea, fue como reprimir y no canalizar todo un montón de emociones internas y al final que termina la persona en una crisis. En una crisis que se manifiesta con temblor, con de pronto un poco con el corazón acelerado, pánico, etcétera. Pero ¿por dónde empezó? Por precisamente emociones que se experimentan internamente, emociones negativas, amargura, tensión, enojo, etcétera. Su sistema nervioso se adapta a ese estado, su musculatura facial se rigidiza, su mirada cambia, el rostro deja de ser neutro y se convierte en un reflejo de la lucha interna sostenida. El rostro deja de ser neutro y se convierte en un reflejo de la lucha interna sostenida. Escuché el caso de una mujer que se había casado con un psicópata. Y de hecho luego estudió psicología y se especializó en psicopatía y todo el tema. Y hoy día ayuda a muchas personas sobre ese tema. Y ella explicaba de que hay no sé cuánto por ciento de psicópatas en la población, pero que pocos pasan la línea criminal. Es decir, pocos son los que realmente pasan a hacer daño a otra persona, como matarla o algo así. Pero explicaba que muchos sí causan daño a nivel psicológico, pero no matan. ¿Ya? Y me acordé de ella ahorita porque cuando ella llegó al colapso, digamos, de su situación, se escapó a la casa de una amiga y la amiga ella dice que no se acuerda, mire que es un punto ahí. Ella estaba tan mal que ni siquiera se acuerda de eso, pero la amiga dice que ella estuvo sentada en el sofá mirando por la ventana que casi un día completo, con la mirada perdida. Y a la chica la tuvieron que llevar y la internaron en un hospital psiquiátrico. O sea, así tan mal le dejó esta persona. Luego ella se recuperó, hoy día es psicóloga, especialista, etcétera. Entonces, su mirada cambia, por eso me acordé. La mirada de 1000 yardas. Las personas, las personas a veces que sufrieron situaciones difíciles
A veces su mirada está perdida, ¿ya? Y eso es lo que estoy diciendo. O sea, es entonces un reflejo, o sea, lo físico se lo emocional se materializa y podemos expresarlo en algunos puntos como la mirada cambia, el rostro deja de ser neutro, se convierte en un reflejo de la lucha interna y eso es lo que vimos en la foto del soldado que también le mostré. Pero lo mismo ocurre en sentido opuesto, que en el que yo quiero que nos enfoquemos realmente. O sea, nos enfocamos en el sentido opuesto porque ese es el trabajo que se está haciendo, que está puesto en mi libro, descubrir tu luz interior. Y si tú eres luz, tienes muchas cosas buenas. Entonces, ahora lo que hay que hacer es hacer relucir esa luz. Ese es el trabajo opuesto. No es el que acabamos de decir, son situaciones que oscurecen a la persona. Y el trabajo que nosotros estamos haciendo y que cada quien está haciendo, estudiar el libro y tomándolo como una guía también, es todo lo contrario, hacer surgir esa luz que de pronto está oculta y no te has dado cuenta. Una persona que trabaja sobre sí misma, que aprende a regular sus emociones, que desarrolla paciencia, eh, humildad, claridad, también cambia. No necesariamente de forma inmediata ni evidente ni en un día, pero sí de manera acumulativa, lo que decíamos. O sea, con el tiempo, poco a poco, a veces de un día para el otro no se ve progreso. Por eso esa idea también, si usted le llega a esa idea, es que yo siento que otros avanzan y yo siento que no avanzado nada. Quítense esa idea. Eso no es cierto. Sí están avanzando. Cada quien va caminando a su ritmo, ya, a su ritmo, pero sí van avanzando, sí van avanzando. Esa idea simplemente es cuestión del Yetzer Hara, o sea, de hacerte sabotearte. Ah, ¿para qué eso? Mira, no cambias en nada, estás en lo mismo. Obviamente a veces uno recae, tiene sus luchas y todo, pero sí va avanzando. Por eso, no necesariamente de forma inmediata ni evidente en un día, pero sí de manera acumulativa, su presencia se vuelve distinta, hay más serenidad, más apertura, más estabilidad. Este es el proceso que se tiene que hacer, ¿ok? Se tiene que hacer ese proceso. Ahora, ¿cómo se hace ese proceso? Eso lo miramos ahorita. Pero desde la perspectiva de la Hasidut, esto no es una metáfora. El rostro, el panim, está directamente conectado con el penimiut, o sea, la integridad. Lo externo no es independiente de lo interno en su manifestación. Por eso, con el tiempo, la persona no solo parece, entre comillas, de cierta manera, termina siendo visible como realmente es por dentro. ¿Ok? Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta, digamos, en este punto. ¿Y cuál es el complemento? Porque esto está, de pronto, parece que no está en el libro, o sea, tal cual como en el libro yo lo menciono la importancia de la psicología, menciono este tema de los soldados en las trincheras, y acá lo que hago es como complementar un poco más de eso, digamos, en el trabajo personal que uno puede hacer. Ya, ahora. Un segundito, estoy buscando otro documento que tenía por aquí. Voy a compartir. Ahorita miro el chat que veo que hay algunos mensajes por ahí. Perdió el documento. Un segundito. Ah, ya. Aquí está. Entonces, ¿cómo se conecta esto que acabamos de decir con Tikkun Amidot? Con refinamiento personal, con crecimiento personal. A veces no me gusta utilizar la palabra Tikkun porque también esto se ha vuelto un tema malinterpretado. Generalmente cuando la gente habla de Tikkun es como de reencarnaciones y todo este tema y como aquello que yo no puedo cambiar. No, si te está yendo mal, ese es tu Tikkun. Como que es como, yo lo veo una connotación de aceptación, de frustración, de conformismo, no sé. Pero acá entiéndase que es corrección, por lo tanto la corrección no es pasiva, la corrección es activa, por lo tanto yo tengo que hacer algo, por eso me gusta llamarlo crecimiento personal, refinamiento de cualidades, o sea, suena diferente. No solo cambias lo que haces, cambias lo que eres. Aquí es donde se conecta con el trabajo que estamos haciendo. Cuando hablamos de Tikkun Amidu, muchas veces pensamos en comportamiento, cómo reaccionar mejor, cómo hablar mejor, cómo controlar impulsos, pero en realidad el proceso es mucho más profundo. No estás corrigiendo solo conductas, estás reordenando tu estructura interna.
cada vez que una persona decide no reaccionar impulsivamente, se detiene a reflexionar antes de actuar, cambia una interpretación negativa, trabaja una emoción en lugar de dejarse arrastrar por ella, no solo está haciendo algo diferente, está construyendo una identidad distinta, como decía Paulina al principio, que cuando se tenía tal o cual pensamiento, se acordó lo que le dijo Rabino y sí, entonces se hace la pregunta de dónde viene tal pensamiento, por qué me siento así. Ok, eso es lo que cada uno de ustedes han estado habituándose a hacer esa mirada interior, identificación interior también de emociones, cualidades y después para actuar con lo que hay aquí. No, no solamente ver las emociones para identificarlas y ya, sino también para no dejarnos arrastrar por ellas, como dice, y para eso yo tengo que establecer cierta forma una estrategia o acciones y hacer algo diferente, pero no solamente eso, sino que estoy construyendo una identidad distinta. O sea, mm, lo que tú eres o has venido siendo hasta ahora ha sido bueno porque te ha ayudado a sobrevivir, ya, pero no es lo que necesitas seguir siendo, ya. Ahora puedes y debes construir una identidad distinta. Debes entender que ahora que tienes esa conciencia, poder tú trabajarlo tú mismo, ¿ok? Por eso la pregunta que yo hacía, que creo que lo vamos a mirar en la próxima reunión, ¿puedo yo ser mi propio psicólogo? Pues sí, hasta cierto punto, como decíamos. En el punto de qué? De crecimiento personal, en el punto donde yo gestiono mis emociones, en el punto donde yo tengo esas conversaciones internas, evaluando, reconociendo ciertas cosas, en el punto donde yo puedo aprender a manejar un duelo, en el punto donde yo puedo aprender a manejar una emoción. Como le decía alguien también en una sesión que tuve el sábado en la noche, pues después de Shabbat, le decía, yo le decía a esa persona, tienes no solamente el derecho, sino la obligación de sentirte feliz. ¿Ya? Pero después de que sientas y vivas esa felicidad, después dice, bueno, ok, ¿ahora qué hago? Y siéntate entonces a ponerle escalones a esa felicidad. Porque a veces por la alegría, y como fue el caso de esta persona, se equivocó en algo. ¿Ya? Porque la misma alegría a veces nos lleva una emoción que no queremos escuchar nada. Estamos felices y ya, no quiero que me digas nada, estoy contento, estoy contenta, lo que sea. Entonces, ella se equivocó en algo así. Bueno, pues afortunadamente no fue un error grande, pero yo le decía eso, le decía, tienes no solamente el derecho, sino la obligación de disfrutar tu alegría. Disfrútala, te desborda lo que sea, siéntela, tómate ese momento, pero después siéntate a organizar. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? Ahora qué bien. Ahora, caso contrario, le decía yo, tiene no solamente el derecho, sino la obligación de, no voy a decir disfrutar, porque aquí aparentemente no se vive como un disfrute, pero tiene todo el derecho y la obligación de vivir tu duelo. La obligación, el duelo es una obligación, es necesario, es sanador. Entonces tienes todo el derecho de vivir tu duelo, llora, desahógate, como también a veces uno tiene situaciones en la vida de que uno se siente que no sabe qué quiere hacer de uno, tienes todo el derecho, la obligación de expresarlo, de soltarlo, de hablarlo con él, pero después de eso, ¿qué vas a hacer? ¿Ya? ¿Cómo organizas el plan? Porque llorando no va a solucionar nada. De la misma forma que súper contento por algo no vas a solucionar nada, tienes que empezar a organizar. O sea, en pocas palabras, tenemos la obligación de vivir y de experimentar esas emociones, pero después ordenarlas, ¿ya? Por eso decía, se está construyendo una identidad distinta. Y esa identidad con el tiempo se expresa en todo, en la forma de hablar, en la forma de relacionarse, en la forma de mirar, en la forma de estar presente y sí, eventualmente incluso en el rostro. Eso es algo que la ciencia empieza a observar, como dijimos, pero la Torah ya lo había enseñado. Lo que trabaja internamente termina revelándose externamente. ¿Ok? Ese es uno de los puntos que quiero relacionar allí con ese capítulo que tiene que ver con la psicología y obviamente abordarlo también desde la Hasidut, desde la Torah. Ok, entonces porque eso termina esa primera parte del libro que habla sobre como esa parte histórica de la psicología. Sin embargo,
no es solamente un concepto histórico aquí, sino que quiero abordar este texto que tengo aquí muy rápidamente, que es un título que puse después, que es ¿en qué ayuda la psicología al proceso Tikkun Amidot o refinamiento personal? Tikkun Amidot o corrección de cualidades podemos entenderlo como refinamiento personal o la forma armonizada en que nos desenvolvemos en nosotros mismos, con la sociedad, emulando así a Hashem, En otras palabras, el proceso de convertirse en un justo. Las cualidades de Sefirot se pueden abordar también en la forma en que se expresan en la vida de un individuo. Como ya dijimos, estas pueden estar expresándose de manera inadecuada. Voy a resumir un poco porque ya gran parte de esto ya lo he dicho. Dice acá, la psicología, especialmente en su enfoque clínico, ayuda al mejoramiento de la salud mental, permitiendo que cada individuo encuentre el equilibrio consigo mismo y dentro del entorno en el que se desarrolle. Los fundamentos científicos de esta disciplina permiten aplicar conocimientos e intervenir en forma profesional para abordar trastornos emocionales o comportamientos desde una perspectiva hasídica. R.B. Lubavitch destacó la importancia de buscar ayuda profesional cuando una persona enfrenta desafíos emocionales o mentales. Esto es especialmente relevante cuando las emociones y pensamientos negativos impiden crecimiento espiritual o personal. Por ejemplo, sabemos que la depresión y la amargura provienen de la clipa noga, ¿ya? Y una noga es como una cáscara espiritual que contiene una chispa de bien, pero que aún así no proviene del lado de la santidad. O sea, en pocas palabras, cuando una persona está empezando a sentir aflicción, depresión o lo que sea, nada de esto viene de un lado positivo. Por eso es que yo les decía y siempre les he dicho en todas estas clases, en el momento que ustedes en su trabajo de crecimiento personal se sienten mal, se sienten agobiados, paren un poco, necesitan replantear, necesitan un descanso porque crecimiento personal, que es algo bueno, no puede vivirse acompañado de algo negativo, ya, del estrés, de la decepción, no he avanzado nada, esta semana siento que no hice nada, no. Ahí en ese momento ahí reaccionamos y eso no viene del lado positivo. Una persona consciente podría hacer relucir esta luz de Noga dependiendo de su nivel de conciencia de la divinidad de Dios. Dice, es crucial, sin embargo, parece que Luz salió, veo como un mensaje ahí, pero yo acá no sé si hay solicitud. ¿No? Eh, bueno, no sé qué pasó. Ella está. Puede decir que intente nuevamente el enlace para entrar ahí. Bien, un segundito. Nuevamente busco el documento. Dice, es crucial, sin embargo, abordar esta ayuda profesional con discernimiento. La psicología moderna, aunque ha aportado herramientas valiosas, en algunos casos ha adoptado posturas que aplauden, perdón, y validan conductas y esquemas antimorales bajo la bandera de relativismo o la aceptación incondicional. Es decir, hay que tener cuidado también y entender, sobre todo, que dentro de la psicología hay pensamientos que van en contra de la Torá. ¿Ya? Por lo menos algunos, por un ejemplo, algunos que tienen que ver con la connotación sexual, por ejemplo, la orientación de una persona también. De cierta forma, el psicólogo tiende a validar eso porque eso es hoy día entendible y tienes que entender quién eres, etcétera. O sea, entonces, hay que entender que la psicología, a pesar de ser una relación que Hashem permitió, no solamente, también tiene también cosas negativas, o sea, no creer ciegamente todo y ojalá buscar un buen profesional en esta área y saber identificar que hay cosas que van contra la Torah, obviamente no hay que hacerlas. La Torah nos enseña que la verdad y la moralidad son absolutas y cualquier enfoque que niegue este principio puede ser perjudicial. En resumen, la psicología utilizada con sabiduría y bajo principios éticos sólidos puede ser un valioso recurso para enfrentar desafíos emocionales. Es una herramienta que en combinación con el estudio de la teoría y cumplimiento de los preceptos divinos puede guiar a la persona hacia una vida de mayor plenitud y conexión espiritual. ¿Cómo lo aplicamos nosotros a nuestro trabajo? Pues como dije, siendo yo mi propio psicólogo, en el buen sentido, no a nivel clínico, sino a un nivel de crecimiento personal, como ya dijimos, ¿ok? Y dice por acá en el chat, vamos a ver,
Y si yo entendía el ticún como que tenía que soportar todo. Exactamente. Yo creo que es la concepción a veces como el tema de ticún, como que lo he escuchado de personas que dicen, no, bueno, ese debe ser mi ticún, como dice, bueno, esto es lo que me tocó. Es como aguantarlo, ¿no? Creo que esa es la connotación que mucha gente, tal vez inconsciente o conscientemente, le da al tema. Y bueno, ahora lo entienden mejor. Dice Mario, yo conozco una psicóloga que siempre recomienda buscar a un profesional de la psicología pro familia. Ok, Baruch Hashem. Hay muy buenos profesionales, como lo dijimos la vez pasada. Yo también les comenté que era un poco prevenido con el tema, pero la realidad es que es una ayuda muy, muy buena, y que también es un tema a veces complicado poder encontrar una buena ayuda de estas, ¿no? Porque a veces no hay tampoco gente con vocación y eso. Bien, eh, ¿cómo voy a terminar aquí? Si no tienen preguntas, si no hay preguntas, puede levantar la mano. Voy a terminar un poquito con algo que tenía también acá sobre, sobre cómo, ahora, bueno, ya dijimos, bueno, yo puedo y debería ser mi propio psicólogo, mi propio médico, mi propio rabino. ¿En qué sentido? Cuando yo tengo la información para poder gestionar, para poder poner en práctica, para poder hacer. Y sobre todo, si soy responsable, también sabré cuándo no puedo y cuándo debo consultar. Pero eso es lo que se busca, que cada quien no dependa ni del psicólogo ni del rabino, porque hay gente que también entonces crea una dependencia al psicólogo. Se siente mal un poquito, necesito hablar con mi psicólogo. O sea, no es la idea, eso no es un proceso sano. La idea es que la persona misma desarrolle su propia independencia sana. El psicólogo, el rabino, el amigo, la amiga, el papá, con los consejos que dan, pueden estar como guía, como acompañante, ¿ya? Como alguien que está allí ayudando, pero al final de cuentas, la persona misma es la que tiene que hacer las cosas. Y por eso la pregunta, ¿cómo es? ¿Cómo podría ayudar o cómo podría trabajar yo en Tikkun Amidot? O sea, mi refinamiento personal sin un psicólogo. ¿Cómo podía yo trabajar esas cosas que de pronto viví de niño, tantas cosas que me dijeron, que de pronto no tuve ese afecto, me repitieron muchas veces palabras feas? O sea, ¿cómo yo trabajo eso? Pues la respuesta es lo puedes trabajar solo, pero solo no significa completamente solo, significa ninguno en la vida estamos solos, ni siquiera siempre un rabino tiene otro rabino arriba que le consulta, etcétera, pero tú puedes también con cierta información y guía hacerlo. Eso se llama autoobservación, no autoengaño. Una persona sí puede trabajar su carácter sin acudir a un psicólogo, pero no es de la improvisación ni de la emoción, sino de un proceso estructurado. Este es el punto, ¿ya? O sea, ¿cómo puedo yo entonces trabajar en esto, rabino? ¿Qué salmo rezo yo para esto, rabino? ¿Qué segulá usted conoce para esto, rabino? Yo escuché que el tico de Lali, yo escuché que esto, yo no, cuando digo estas cosas, yo no estoy quitándole el mérito a estas cosas, son cosas que tienen un mérito tremendo y una ayuda tremenda en la Torá. Yo lo digo en la forma porque la gente a veces hace los trabajos incompletos, es decir, como que espera el milagro solamente y no hace un trabajo también personal, un trabajo por sí mismo. Por eso, ¿cómo puedo yo trabajar esto? Ojalá fuera simplemente decirle, mira, repita este salmo todos los jueves después de las 7 de la noche para ustedes. Y si ve que no salió la luna, entonces no lo recite porque ese día, ya, ojalá fuera así las cosas. El mundo no funciona así. Ya, el mundo Hashem lo puso donde tenemos que esforzarnos. Ya, esforzarnos. Ah, pero los teilín son buenos, rabino, y también tal tefilá. Sí, claro, eso es buenísimo, pero eso no significa que tú no debes entonces ocuparte de ti mismo. Ya, entonces, por eso, ¿cómo te ocupas de ti mismo? Un proceso estructurado. Un proceso estructurado. Pero ¿cómo hago eso, rabino? Pues ya les voy a decir, no se trata solamente de autoayuda en el sentido superficial, de motivarse o repetirse frases positivas, sino desarrollar la capacidad real de observarse, que es lo que han estado haciendo durante todo este tiempo, analizarse, que es lo que han estado haciendo durante todo este tiempo, regularse, que es lo que están empezando a hacer, ¿ya? Y corregirse. O sea, mi libro se convierte en un proceso estructurado
para generar el hábito de observarte, analizarte, poder regularte porque te doy ejercicios allí y corregirse. ¿Ok? Pero si quieres ser más estructurado, entonces a veces esto debe ser guiado. ¿Ok? Entonces, esto de psicología se llama metacondición, que también lo menciono en el libro. En la tradición judía se llama Heshbon Hanefesh, o sea, como cuentas del alma. Y con respecto al primer paso, yo creo que esto lo voy a dejar para la próxima clase para no, la verdad no quiero leerlo rápido, la verdad, porque cada punto es valioso, entonces no lo quiero leer rápido solamente para terminar, faltan 9 minuticos. Lo quiero dejar más bien para analizarlo punto por punto la próxima clase. Con esto yo básicamente lo que estoy haciendo es abordando de manera complementaria cosas que en el libro están, que es el tema de la psicología, el tema de la metacognición, que también lo vamos a mencionar, pero lo estoy complementando digamos, de pronto un poco más, palabras más entendibles y también llevarlo a la práctica. Y ese es el punto. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar en mí mismo? No es solamente porque quiero. Las ganas no son suficientes. Las ganas se pierden. ¿Ya? Por eso cada día es diferente. La emoción no es la misma cada día, pero necesito un proceso estructurado y en eso precisamente yo trato de ayudar con el proceso que tenemos también con el proyecto Camino Interior. Y, y, y básicamente esa es una de los, vamos a dejarlo ahí, es como uno de los principios para empezar ese trabajo personal, ese, ese, esa búsqueda de salud mental, emocional, personal, porque no estoy de ir a psicólogo, afortunadamente puedo hacerlo así, pero también va a haber casos, y en esos casos yo personalmente no me hago cargo, personas que necesitan de verdad una ayuda muy profesional para ciertas cosas. Yo le comenté un caso, por ejemplo, casos que he tenido. eh, que una vez yo le he comentado de temas de adicciones, o sea, las adicciones, he tenido personas con adicciones a cierto nivel, son manejables, pero hay adicciones que ya son a un nivel muy fuerte, digamos, ya aquí no vale mucho un buen consejo ni estudiar tal o cual cosa de la Torah. O sea, ya la persona ha perdido su voluntad. O sea, en el fondo desea, quiere, pero no puede. Ya, no puede. ¿Por qué? Porque prácticamente su alma animal, por decirlo así, ha tomado la fuerza sobre él y le impide a veces actuar de la manera que sabe que es correcta. Y por eso hay puntos en los que uno tiene que decir, no puedo. O sea, yo no puedo ayudar allí. Hay puntos en los que yo les digo a personas, ¿sabes qué? Mira, tengo tal amigo que es psicólogo, de pronto te puede ayudar. Obviamente, eso cuesta. Ya ese es el tema a veces que a veces las personas no tienen, pero es una realidad que muchas veces no se necesita solamente un buen consejo. ¿Ok? Y bueno, entonces vamos a terminar ahí por hoy. Quisiera escuchar si tienen algún comentario o pregunta sobre lo que hemos hablado. Si quieren aportar algo más también, pueden levantar la mano si alguien tiene algo que decir. Si no, pues dejaríamos hasta allí. Sari, regala un poquito de agua, por favor. Yo, Rabino. Sí, te escucho. Bueno, Rabino, de mi parte, sí resaltar mucho esa enseñanza suya de que tengamos cuidado. Y a Ujú, mí me ha servido mucho porque es como que me interesan estos temas. En alguna ocasión me leí un libro de una autora que se llama Alice Bourbeau y habla de las 5 heridas del alma, de las ujú, 5 heridas, por ejemplo, la herida de traición, la herida de rechazo, la herida de humillación, y describe ujú, cómo es el cuerpo de cada una de estas personas que llevan esta herida. Entonces, sí me ha pasado a mí que yo veo a alguien con una determinada característica. Por ejemplo, decía que una persona que lleva una herida de rechazo, ujú. eh, alguna parte de su cuerpo se quedó como sin desarrollar y se hacía referencia especial al mentón. Entonces, cuando yo sé mirar a una persona así, digo, oh, ¿qué le habrá pasado? O sea, ¿quién le rechazó, su papá o su mamá? Sí me lleva a pensar. O en Ujú, la herida de traición, o hay personas que dicen que tienen como el abdomen muy abultado y es porque traen como secretos de familia. Y yo ujú. decía, ¿y qué le No habrá será por la pasado a esta cerveza. persona? ¿Cuál será su secreto? Entonces, cuando usted dice tengan mucho cuidado, mientras eso no sea una carga,
no siento que ha sido una carga, pero sin embargo sí me ayuda a pensarlo la próxima vez como para no inmiscuirme a lo mejor en cosas que no me benefician ni que me importan, o sea que de alguna forma eso pasa. Entonces, para mí Ujú, sí recalcarle muchas enseñanzas, decir gracias, o sea, pueden hacerlo, tengan cuidado, analicen si a lo mejor no les va a traer más carga, adelante. ujú. Entonces, Sí. eso. Dale, excelente, pero solamente hacerlo desde el punto de vista racional y objetivo, o sea, basado en lo que dice la ciencia. Porque si a nivel del alma y eso sí se puede cometer muchos errores. Mire, otro ejemplo muy rápido antes de darle la palabra a Pati, lo que pasó con el profeta Shemuel y cuando fue a buscar a la casa de Ishai al rey David, que así le dijo que ahí estaba el rey. El profeta Shemuel sabía leer manos, rostros, que eso está dentro de la sabiduría cabalística que ellos recibían y el profeta Shemuel no pensó que en verdad él fuera el rey, o sea, por lo que él veía su aspecto, más allá de lo físico, también veía ciertas cosas y Hashem le dijo, está frente al rey de Israel. Y esa es la enseñanza. O sea, tenemos otra enseñanza, además de la historia que trajimos, y es si se equivocaron ellos, que en verdad conocían toda esa sabiduría para mirar más allá del alma. Entonces, cuando yo digo que evaluemos o tratemos de mirar y conocer, lo hagamos desde el punto de vista objetivo y no metiéndonos en esos temas místicos que de pronto realmente nos van a confundir. Es como tú dices, así es. Bueno, Pati. Gracias, Rap. Pues sí, dando fin a esto que usted está diciendo y sobre todo a lo que menciona de tener un conocimiento estructurado. Eh, Regularmente y lamentablemente veníamos, bueno, hablo a lo mejor en plural y quizás sea Ujú, más, pero se había segmentado el conocimiento. Por ejemplo, quien estudiaba filosofía tenía un conocimiento acerca de los porqués, de los cómo, del dónde buscar o del qué buscar. Cuando no cabía ahí, entonces se pasaba a la parte metafísica. Y entonces cuando ujú. estaban en respuesta en un lado, entonces ya era una cuestión paranormal o no sé, se trataba de buscar por ahí alguna cosa. Ya cuando no encontraban ahí, entonces ya se iban a la ciencia, ¿no? Y entonces la ciencia tenía que demostrar, y si podía demostrar, y si no podía demostrar, y entonces se pasaba a la parte de religión. Y entonces en la religión se trataba de buscar, total de que todos querían buscar, todos querían encontrar, y nada de que se daban la mano las unas con las otras. En esta parte que Ujú, funciona de una estructura. Y ahora, de verdad, a mí, yo no conozco mucho de Hasidut, estoy aprendiéndolo con usted. Y ujú, me he llevado una sorpresa muy, muy grata porque me doy cuenta que aquí no hay segmentos. La Hasidut hace, hace esa paz, ¿no? Entre todas esas esferas, por llamarlo así, y ujú, dice es, ok, sí tiene que ver la parte mental, sí tiene que ver con tu parte física, sí tiene que ver con tu parte psicológica, sí puede ser que haya alguna situación energética, pero todo esto tienes que tenerlo a raya y ver bien qué vas a hacer antes de que pase a tu parte física. ujú, Entonces, entiendo que esta parte del conocimiento con estructura, y lo agradezco tanto, porque no solamente ahora es encontrar ok, no estoy aprendiendo cábala, pero son términos cabalísticos, entonces, pues yo ya siento que estoy aprendiendo sobre sefirot y sobre este tipo de rollos, ¿no? ujú, Sino simplemente el encontrar esa comunión entre, entre todas estas cosas que de alguna manera el hombre, por ignorancia, ha ido segmentando y de alguna manera se ha ido apropiando, pues para control, para sacar dinero o para cierto provecho propio, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo estoy muy contenta con encontrarle sentido a esta estructura
y saber que una cosa no me lleva a confrontar a la otra, sino tomarla con cariño, y en lugar de señalarla o en lugar de quererla excluir o quererla intentar no ignorar, mejor darme cuenta de qué se trata, y con todo esto, pues tratar de darle una mejor opción a cómo cabe en este punto, Ujú. ¿no? Muchísimas gracias, Rap. Gracias y buenas tardes a todos. Excelente, excelente, Pati. Me gusta esa manera que tú lo explicas porque me siento feliz porque creo que cumple el propósito que yo tenía precisamente con el libro cuando integré esta otra parte, de la parte psicología y la parte metacondición, que era justo eso, poder integrarlos y poder ver cómo todo esto, a final de cuentas, nos puede ayudar en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de mejora personal y es justo básicamente lo que tú dijiste y eso me alegra mucho porque se cumple el objetivo, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Y bueno, entonces, Bezat Hashem, la próxima clase continuamos analizando esos punticos que tienen que ver un poquito con psicología, pero desde lo que es la autoayuda, básicamente ya lo que hemos hecho, pero dándole esa fuerza, esa base dentro de lo que es la ciencia que también nos ha Hashem revelado estas cosas, ¿ok? Y bueno, les deseo a todos una bonita noche. Muchísimas gracias por su participación, por sus preguntas, por sus comentarios. Me gusta muchísimo eso. Que Hashem les bendiga, que descansen y nos vemos, Besrat Hashem, el próximo lunes. ¿Ok? Que descanse, Rabino. Una linda Buenas noche. noches, Bueno, Rap. Gracias. Buenas noches a gracias. todos. Que descanse, Chao. Rabino.